Buenas tardes a todos, como saludos aquí, acá de este lado. Pues estamos, seguimos con el capítulo 12, ahora sí que lo hemos estado viendo. Me acordé en este capítulo que así estábamos viendo Mateo, ¿se acuerdan el Evangelio de Mateo? Así lo veíamos, muy poquitos versículos y avanzábamos muy apenas. 12 aquí como que nos atoramos, pero es padre ver todos estos detalles grandes, tan pequeños y tan grandes detalles que el Señor dejó plasmados en esta tierra cuando nos visitó. Y pues nada, hay que seguirnos maravillando de esto, ¿no? Ok, pues vamos a continuar. Estamos todavía en el capítulo 12. Vamos a ver ahora solamente 3 versículos, es lo que nos toca ver esta semana. 12 del 35 al 37. No sin antes recordar un poquito qué fue lo que vimos la semana pasada. ¿Alguien se acuerda de algo? ¿Alguien puede recordar algo que se vio la semana pasada? El delicioso fruto del Espíritu. ¿Alguien recuerda de qué vimos? Bueno, hermano, estuvimos viendo sobre el gran mandamiento, ¿verdad? El Señor Jesucristo nos decía, claro, tenemos que amar primeramente a Dios sobre todas las cosas y luego a nuestro prójimo como a uno mismo. Y yo, retomando aquí algunos apuntes que dio el pastor en la prédica, decía que pues nosotros tenemos esa necesidad de amor y de ser amados. El Señor así nos hizo, ¿verdad? Y bueno, vemos que Él es el origen del amor y también que el amor pues es un fruto, como vemos también en Gálatas. El amor es un fruto y cuando da fruto es que es una evidencia también de que nosotros tenemos al Señor. Sí. También en Corintios, que nos habla sobre qué es el amor, ¿verdad? Y vemos también que pues tiene que ser incondicional, que todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera, y que para empezar nosotros no podemos dar amor si no lo tenemos, si no lo recibimos del Señor, pues no podemos dar amor. Igual cuando el perdón, ¿verdad? No podemos perdonar si no tomamos ese perdón que el Señor nos ha dado, porque nadie puede dar lo que no tiene. Así es. Y cuál muestra tan grande del amor que Dios nos mostró dando a su hijo, a su único hijo, ¿verdad? Para que muriera con nosotros. Y pues aquí decía que en esta parte el Señor Jesucristo pues fue nuestro sacrificio, ¿verdad? Que Él realmente todo esto que estaba sucediendo desde capítulos anteriores, bueno, no, desde versículos anteriores de este capítulo, que Jesús pues estaba siendo examinado como ese cordero inmolado, ¿verdad? Que iba a morir por nosotros en la cruz y derramar su sangre por amor, porque únicamente lo hizo por amor, ¿verdad? Y pues que nosotros al amar a nuestro prójimo, pues estamos dando esa evidencia de que hemos recibido ese amor del Señor, y que el Señor pues que le pidamos también, porque a veces nosotros tenemos un hermano que a veces dice, es que para mí es muy difícil perdonar, pero es que uno como ser humano a lo mejor no vas a poder perdonar, pero si le pedimos al Señor que nos ayude a perdonar y nos pedimos al Señor que nos ayude a amar, recibiendo eso de Él, pues lo vamos a poder hacer, ¿verdad? Aunque nuestra carne a veces, pues como decías ahorita, hermano, nuestra carne, pues tenemos esa lucha de carne con el Espíritu, ¿verdad? Pero cuando estamos cerca del Señor y estamos en su palabra, pues nos va mostrando poco a poco y nos va dando ese fruto, ¿verdad? Que para nosotros poderlo dar a los demás, porque realmente cuando uno da fruto, pues es para darlo, no es para quedárselo uno mismo, ¿verdad? Porque pues tenemos que multiplicarlo, ¿verdad? Como la palabra del sembrador, tenemos que dar más. Así es. Lo que el Señor nos da, ¿verdad? Así es, hermanita. Wow, pues casi se echó los 5 minutos, hermanita. Muy bien.
Gloria a Dios. Sí, exactamente así. Muy, muy amplio todo, muy, muy, muy bien. Muchas gracias, hermanita, nos recordó lo de la semana pasada. Y sí, pues no me queda más que decir que la diferencia del amor, ¿no? O sea, que este amor incondicional, como lo decía mi hermanita del Corintios 13, que es el amor ágape, ¿verdad? El amor incondicional, el amor que lo entrega todo, que lo da todo, que lo sufre todo, ¿verdad? Y ese es nuestro Señor, así es. Bueno, pues vamos sin más, vamos a entrar. Está la hoja muy cortita, son 3 versículos, pero muy nutridos, y lo que pues nos queda es ver qué nos va a dejar plasmado papá esta tarde, ¿verdad? Muy bien, empezamos con el título, y nuestro título ahí en la hojita dice Jesucristo, Hijo y Señor de David, ¿verdad? Marcos 12 del 35 al 37. Tenemos un objetivo ahí y dice: entender por qué David llamó por qué llamó al Mesías Señor, para así examinar si lo que creemos acerca de Jesucristo está alineado a las Escrituras, reconociendo su autoridad sobre nuestras vidas, ¿verdad? Así que debemos de entender cuál fue el motivo por el cual David le llamó a Jesucristo, al Mesías, en este caso Señor, ¿verdad? Para así poder ver pues nosotros su autoridad sobre nuestras vidas, poder reconocerlo, ¿verdad? Y poder saber quién es Él, o sea, por qué le llamó así, y poder reconocerlo. Hay un versículo a memorizar y es el 36, y dice así: porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Marcos 12, 36, versículo a memorizar. Bueno, pues sin más, vamos a hacer lo mismo que siempre hemos hecho, a leer la Escritura, a contestar las preguntitas y a dar comentarios, dudas, reflexiones o cualquier situación. Ya saben, hermanos, que nada más si alguien tiene algo que decir, por favor abra su micrófono y lo vamos viendo. Y aquí en mi casita, mis hijas y mi esposa pues levantarían la mano. Muy bien, voy a compartir la pantalla. Marcos 12:35. Enseñando Jesús en el templo decía: ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? El versículo trae más cosas a colación, pero como vamos uno por uno, pues nos vamos a ir despacio. Así que respondemos la primera preguntita y dice: ¿qué creían los escribas acerca del Mesías? O sea, pues que era lo que decían, era lo que creían, ¿verdad? Entonces, ¿qué creían ellos? Tenía que ser hijo de David. Así es, que tenía que ser hijo de David, o que el Mesías sería hijo de David, ¿verdad? Sería hijo de David. Porque estaba escrito, ¿verdad? Que vendría del linaje, ¿verdad? Vendría del linaje de David. Y era lo que creían ellos, ¿verdad? Muy bien. Bueno, pues es que este versículo no trae así como que mucho, pero vamos a entrar al que sigue, al 36, y ya ahorita vamos viendo lo que nos va mostrando el Señor. Es que eres 36 y dice 35. Muy bien. Hermanito Chuy, ¿podrías leerme el 36? Que viene siendo tengo el 35 ahí, pero es el 36, por favor. Ok. No hay cuidado. Ahorita le decimos a... ¿Estás por ahí, Javi? Sí. ¿Me lees el 36, por favor, brother? Sí. Gracias. Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate
siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Amén. Gracias, brother, gracias. Así que aquí ya viene lo que prácticamente pues sigue Jesús hablando, ¿no? Jesús hace esta pregunta en el 35, lo que leímos al principio, más bien preguntando como... él estaba enseñando en la sinagoga, ¿verdad? Estaba mostrando en la sinagoga la palabra, pero decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo, por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor. ¿Y esto dónde lo dijo? Bueno, pues lo dijo en el Salmo 110, ¿verdad? 110:1. Y está tal y como cambia muy poquito, pero vamos al Salmo 110, vamos a leerlo. Está casi tal cual. Lo único hay que hacer unas observaciones y que nos hizo ver Raulito esas observaciones el domingo, ¿no? Algo de ellas. Entonces, leo el Salmo 110 y dice así, dice, tal cual, dice, Yahweh dijo a mi Señor, dice así, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Eso, así es el Salmo 110. Entonces vamos a ir viendo las preguntas ahí. ¿Quién, para empezar, según el Salmo 110, o sea, quién inspiró a David para escribir el Salmo? Señor. Sí, bueno, este es según el versículo 36. El Espíritu Santo. Así es, la respuesta es el Espíritu Santo. Así es. ¿Quién inspiró a David para escribir el Salmo? Ahí en el versículo 36 nos dice, ¿verdad?, que porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, o sea, no lo dijo por él, sino por el Espíritu, lo que estaba escrito, lo que se escribió en el Salmo, que eso fue lo que dijo. Muy bien. Siguiente preguntita, dice, la primera vez que dice Señor, aquí sí está hablando acerca del Salmo 110, dice, la primera vez que dice Señor, ¿qué palabra es en hebreo y qué significa? Sí, habla como nosotros, bueno, lo conocemos como Jehová, ¿verdad? Yahweh, pero verdaderamente ahí esa palabra es lo que conocemos en hebreo como el tetragramatón, ¿verdad? O sea, es YHWH, esa es la primera palabra que se pone, o sea, y dice ahí qué significa, ¿verdad? Entonces, esa es Jehová. No lo podemos poner como Jehová, ya sabemos que bueno, Yahweh, todas las consonantes vinieron después las vocales vinieron después para poder pronunciar, ¿verdad? El nombre, pero es Jehová, le puedes poner Yahweh como tú quieras, pero sabemos que es YHWH, es decir, el Dios Todopoderoso o el Yo Soy. Recuerdan que en Éxodo le dijo Dios a Moisés que él iba a sacar su pueblo y que fuera con Faraón, ¿verdad? Más bien primero que fuera con los israelitas a decirles que su Dios lo había mandado, y él le preguntó, y si me preguntan cómo se llama o quién es el Dios, ¿verdad? Y tú le dices, ¿verdad? Yo soy el que soy, diles, yo soy el que soy. Entonces esa es la palabra que se utiliza aquí en el Salmo 110, la primera, ¿verdad? Por eso dice Jehová, por eso dice Yahweh. Entonces YHWH dijo a mi Señor, y ahorita vamos a ver esa otra parte en la siguiente pregunta, ¿verdad? Entonces quedó claro que la primera pregunta es YHWH, es decir, Jehová o el Todopoderoso o el Yo Soy. Exactamente lo que está diciendo es yo soy el que soy. El yo soy dijo a mi Señor. Y vamos a ver la segunda parte ahorita, el segundo Señor, que es la siguiente pregunta. Si no hay preguntas hasta ahorita, continuamos con la otra pregunta. La segunda vez que dice Señor, ¿qué palabra es en hebreo y qué significa? Y entonces ahí
La siguiente palabra es Adonai. Esa es la segunda palabra que dice. Entonces, si tú lo leyeras en hebreo, por así decirlo, bueno, no sé pronunciar YHWH, ¿verdad? Pero Jehová dijo a mi Adonai. Así es como está escrito en el original, ¿verdad? A mi Adonai. Y Adonai es decir, o sea, significa amo, dueño, soberano, señor, ¿verdad? Ese es el... Así es, ese es el significado de esa palabra Adonai. Amo, dueño, soberano, señor. Cualquiera de esas cosas, ¿verdad? Entonces, Yahweh dijo Adonai, ¿verdad? Y David prácticamente estaba diciendo, dijo Yahweh a mi amo, a mi dueño, a mi soberano, a mi señor. Le estaba diciendo eso, o sea, prácticamente, ¿verdad? Entonces, por eso Jesús, en esta enseñanza que estaba haciendo en el capítulo 12 de Marcos, les estaba mostrando, bueno, o sea, si el Mesías iba a ser hijo de David, y entonces estaba mostrándoles estas cosas. Ahorita vamos a ver el último versículo, ¿verdad? Pero no sin antes contestar otras preguntitas ahí. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, lo puede hacer, nomás abra su micrófono. Siguiente pregunta, dice, ¿en dónde está sentado hoy Jesucristo? A la diestra de Dios. Así es, a la diestra del Padre, así es. Nosotros conocemos así como que a la diestra, como que está sentado a un lado, ¿verdad? Eso es lo que nos imaginamos, pero no ese es el sentir, ¿eh? O sea, sabemos que es acción, la diestra es el poder, es la acción, es el hecho, es el verbo, por así decirlo. Ustedes recuerden siempre, el verbo se hizo carne, o sea, el verbo de Dios se hizo carne, la acción de Dios se hizo carne y habitó con nosotros y vimos su gloria. Yo sé que es algo muy difícil de discernir y de tratar de entender en nuestra mente. Va a ser imposible que lo puedas digerir en la mente. Recíbelo en el Espíritu y el Señor te va a mostrar que es Él mismo, ¿verdad? Que no es otra cosa más que Él mismo, ¿verdad? Pero bueno, está a la diestra, ¿verdad? Está a la diestra Jesucristo. Siguiente pregunta, ¿qué va a pasar con los enemigos del Mesías? Así es, todos van a ser derrotados y puestos como estrado de sus pies. Ahí como le quieras poner tú, pero es así, ¿no? O sea, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Todos van a ser derrotados y puestos como estrado de sus pies, ¿verdad? El Señor va a sujetar a todo va a estar sujetado a Cristo por debajo de sus pies, ¿verdad? Ese día todavía no llega, ¿verdad? Ese día se está gestando, se está preparando, pero el día que el Señor ponga por estrado de sus pies, pues a todos sus enemigos, pues entonces sí les pagará según sus obras y entonces estarán sujetos así es, a la segunda muerte, ¿no? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario en hasta esta parte? Muy bien, porque ya vamos en el último versículo, se me hace muy rápido. Háblenle al pastor David para que le digan que yo doy la clase muy rápido. Está bien. Sí, está bien. No, lo editamos. Bueno, vamos a continuar con el siguiente versículo, versículo 37, Marcos 12, 37. Hermanito Chuy, ¿estás por ahí? ¿Podrías apoyarnos con el 37? Dice David
Amén. Gracias, mi brother, gracias. Así que David mismo, ¿verdad?, le llama Señor, como pues es su hijo, o sea, ¿de qué manera va a ser esto? ¿De qué manera va a suceder? Entonces, bueno, dice la preguntita ahí, ¿de qué nos habla el que el Mesías sea llamado Hijo de Dios? ¿De qué nos habla? De David. Perdón, Hijo de David, ¿verdad? ¿Qué dije? Hijo de Dios. Ay, ay, ay. ¿De qué nos habla el que el Mesías sea llamado Hijo de David? De su humanidad. ¿Va a ser de su descendencia? Sí, claro, pero acordémonos que eso será correcto, correctísimo, la respuesta es correcta. Pero de su humanidad. Así es, de la carne, ¿verdad? Claro, de su descendencia en la carne. Podemos ponerle así, bueno, podemos ponerle de su humanidad, ¿verdad? El Mesías era 100% hombre, por eso es que tenía que venir del linaje de David, ¿verdad? Como descendiente de humanidad. Sí, ellos sabían que iba a venir del linaje de David y que sería hijo de David, por eso sería llamado hijo de David, pero ellos nomás creían hasta ahí, ¿verdad? Y como David fue rey, pues pensaban que iba a venir un descendiente de rey, ¿verdad? Alguien poderoso, alguien para poder, eso ya lo sabemos, ¿no? O sea, ya sabemos todas estas cosas, pero lo comento porque ellos tenían siempre en la mente esto, ¿verdad? Fue también parte por lo que desecharon a nuestro Señor Jesucristo. No estuvieron atentos a las Escrituras de cierta manera, pero a la vez ellos sabían con las cosas que Él hacía, sabían perfectamente que era, pero no lo podían creer que viniera en esa condición, ¿verdad? Pero sabían quién era. Así que la primera preguntita es, ¿qué es de su humanidad? El Mesías era 100% hombre. Y dígame, mi hermano. Aquí digo, para nosotros sí está muy claro, ¿verdad? Que el Mesías sería tanto hombre como Dios, ¿verdad? Y como hijo de David sería humano, hombre, que es lo que estamos respondiendo aquí. Digo, para nosotros sí está muy claro, ¿sabes? Pero para ellos no estaba revelado como lo entendemos nosotros hoy, ¿verdad? Sí, exactamente, mi hermano, sí. Sí lo creo así con el corazón, porque la misma Escritura dice, ¿no? Que van a ver con los ojos, pero no, o sea, vaya, que van a ver, pero no van a ver, van a oír y no van a entender, y así va a estar sellado eso para ellos, ¿verdad? Y así fue, ¿verdad? Así fue. La siguiente pregunta es, ¿de qué nos habla el que el Mesías sea también Señor de David? Entonces ahora aquí están las dos partes, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que David le llama Señor, ¿verdad? Entonces, la respuesta sería, de su deidad, el Mesías era 100% Dios, o sea, era mayor que David. Y de una y otra manera, nuestro Señor les decía a los judíos, a los escribas, a todo el Sanedrín, ¿no? Y a los judíos en general, a todo el pueblo, cuando nuestro Señor, andando por Jerusalén y por varias partes, les decía, ¿no? O sea, les decía que inclusive antes que Abraham fuese, les dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. O sea, muchas veces les decía, muchas veces comentaba y les decía y hacía referencia a estas cosas, ¿no? Ahora les estaba aclarando eso, o sea, ¿cómo es que el Mesías va a ser hijo de David cuando David le llama Señor? Y entonces, pues les estaba diciendo, soy 100% hombre y 100% Dios, ¿verdad? De hecho, Romanos 1:3 lo declara de esa manera, ¿no? O sea, y da esas dos formas, lo dice así. Leo aquí Romanos 1:3, 1:1, siempre lo leemos del 1:1 para agarrar tantito contexto, pero ya la vez pasada también nos tocó leerlo. Y lo leo y dice así, dice Romanos 1:1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras,
Y luego viene el 3, dice, acerca de su Hijo. ¿Quién? El Mesías, ¿verdad? Nuestro Señor. Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. O sea, tenía que venir de ese linaje para que cumpliese con la Escritura, ¿verdad? Dice, pero el 4 dice, que fue declarado Hijo de Dios, o sea, también toda su deidad, con poder. Esto fue declarado con poder. ¿Cómo y cuándo? Pues en la resurrección de entre los muertos, ¿verdad? Según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, ¿verdad? Entonces, aquí lo está mostrando, o sea, era 100% hombre y 100% Dios, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dios en la carne, Emmanuel. No sé dónde dice la Escritura, no sé dónde me lo dice, siempre se me va ese versículo, pero que dice, un niño nos es dado, ¿verdad? Y segura, no me acuerdo si es Isaías. Y es Isaías. A ver, búsquemelo por favor. Isaías 9:6. Porque lo que dice es tremendo, o sea, dicen que es Isaías 9:6. Dice aquí, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de la. Es increíble, este versículo declara tantas cosas. Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. ¿Quién? ¿Jesucristo Dios? Claro, por supuesto, Dios fuerte. Y échate el que sigue, Padre eterno. Como el niño, Padre eterno, por supuesto. Emmanuel, Dios con nosotros, Dios hecho carne, ¿verdad? Hay gente que de pronto pregunta, y está bien, no está mal que pregunte, pero cuando se pregunta para querer aprender, ¿verdad? No como los fariseos para querer dejar en mal a Jesucristo, ¿verdad? Pero decían, bueno, y si Dios vino en carne en la tierra, ¿quién gobernaba los cielos en ese entonces? Pues se lo dijo a Nicodemo, que él mismo, ¿verdad? Nicodemo, si te he dicho las cosas terrenales y no las entiendes, ¿cómo entenderás si te explico las celestiales? Nadie subió al cielo, dijo, nadie, sino el Hijo del Hombre, ¿verdad? Que está en el cielo. O sea, le dijo, yo soy, estoy contigo y estoy allá. Yo soy. Y se lo dijo de mil maneras. Yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy. Y un día les dijo, si vosotros no, si en sus pecados moriréis, si no creyeras que yo soy verdaderamente. Romanos 1, 3 y 4, hija, pero lo leí desde el 1. Dice así, lo que estaba diciendo ahorita de Juan, es Juan 8:24. Juan 8:24. Dice así, por eso os dije, le estaba hablando a los judíos, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo lo que desde el principio les he dicho, siempre les he dicho quién soy yo, ¿sí? Más acá en el 28 les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Otra vez se nos volvió a decir, vas a conocer que yo soy y que nada hago por mí mismo. O sea que un día te vas a dar cuenta, dijo, que quién soy yo. O sea, quién soy yo, y se los dijo de una manera, de otra manera. Y ahorita les está explicando lo mismo. O sea, bueno, si el Mesías es hijo de David, o sea, ¿por qué David le llama Señor? O sea, ¿por qué le llama Adonai? Y ese es el tratar de comprender, ¿verdad? No es otra cosa más que entender
que nuestro Señor Jesucristo es Dios mismo en la carne. No trates de asimilarlo con tu mente porque no lo vas a comprender, no lo vas a poder comprender. Pero recíbelo con el Espíritu, con mansedumbre, con denuedo, como discípulo, siendo enseñado, y el Señor te va a mostrar muchas cosas de Él. No solamente eso, sino muchas otras cosas, ¿verdad? Yo siempre comento varios detalles, igual a lo mejor se los paso ahí por el WhatsApp, pero comento que en la Escritura Dios dijo en el Antiguo Testamento ser el primero y el postrero. O sea, Dios lo dijo, está por ahí en Isaías 44:6 e Isaías 48:12. No vamos a ir, yo se los paso si quieren, para que no los apunto, yo se los paso por el WhatsApp. Pero lo que me refiero es que está ahí plasmado en la Escritura, y Dios dice: yo soy el primero y el postrero. Y Jesús dice lo mismo. Entonces, no puede haber dos primeros. O sea, aquí hay algo, ¿verdad? Y siempre yo lo comento, o sea, o son el mismo, no hay más que de dos sopas, o son el mismo o uno de los dos miente. ¿Quién miente? ¿Dios o Jesucristo miente? ¿Quién miente? Porque no pueden ser los dos primeros, no pueden ser los dos postreros. No hay otro Dios. Dios dice en el Antiguo Testamento, en Isaías 45:22, Deuteronomio 6:4, que no hay otro Dios, que no hay más Dios que Él, ¿verdad? Y nuestro Señor Jesucristo en Colosenses está manifestado como Dios. En Juan 20:28 lo declara. No me acuerdo si fue Tomás o quién fue que le dijo: Señor mío, Dios mío. O sea, está por todos lados. Pablo también, hay muchos versículos, nomás que no puedo anotarlos todos aquí. En Romanos está, lo leímos hace poco, que también dice: y este es el único Dios verdadero. Punto. Hablando de Jesucristo. Está por todos lados. También Santiago lo menciona. Hay muchos que lo mencionan. El yo soy lo dijo, lo mencionamos ahorita en Éxodo 3:14, lo declara Dios en la zarza ardiendo. Le dice a Moisés: diles que yo soy el que soy, que yo soy, te envió. Y Jesús, lo acabamos de mencionar ahorita, se cansa de decirles que si no creen que Él es, en vuestros pecados moriréis. Entonces, ¿quién es? Solo hay un Salvador, ¿eh? Dios dice que solo Él salva. Isaías 43:11, Isaías 43:13, Isaías 45:22. Solamente en mí hay salvación, y fuera de mí no hay quien salve, dice Dios. Así está claro. Y en el Nuevo Testamento dicen que no hay otro nombre, en Hechos 4:12. No hay otro nombre dado bajo el cielo a los hombres en el cual pueda ser salvo. Entonces, o son el mismo, o quién miente, o hay alguien que miente, pero ninguno de los dos miente, son el mismo. Eso es lo que quiero, a esa conclusión quiero que lleguemos, y no la traten de asimilar con su mente, por favor, o sea, porque va a ser imposible. Y le puedo seguir. El buen pastor, Dios dijo que Él mismo en Ezequiel dijo, Ezequiel 34:11 y 12, yo mismo iré por mis ovejas, yo mismo iré. Y Jesús dijo ser el buen pastor, y que el buen pastor da su vida por las ovejas, y estuvo entre ellas y las reconoce, y las mías me conocen, y está por todos lados en Juan 10, 11, 14 y 15, el buen pastor. Y así podríamos continuar con muchas cosas, ¿no? Pero el Padre y yo uno somos. Los judíos sabían, de hecho, esta cuestión del pecado que voy a comentar, los judíos sabían que solo Dios podía perdonar pecados. Y cuando Jesús le dijo al paralítico: hijo, no temas, tus pecados te son perdonados, pues, o sea, se volvieron locos. Dijeron: ¿qué le pasa a este blasfema? Bueno, pues había dos cosas: o verdaderamente blasfemaba, o ¿qué crees? Que Él es Dios. Así que recíbelo, brother, recíbelo, te va a hacer mucho bien.
recibir esto, saber y entender que nuestro Dios uno es. Oye, Israel, nuestro Dios uno es, y que sepamos y entendamos que nuestro Señor vino por los suyos, abrió los cielos y bajó, porque ya lo tenía planeado desde antes de la fundación del mundo. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda o algún comentario. Hermano, en Juan 1:1 nos dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Sí. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Amén, amén. Qué versículos, ¿no? O sea, ¿cómo negar versículos así tan contundentes? Y de estos hay muchos, o sea, está por todos lados. Por todos lados la armonía de la Escritura nos dice que hay un solo Dios y que iba a venir en carne, iba a venir por nosotros, ¿verdad? Para hacer la obra de salvación. Y que todo aquel que creyera, ¿verdad?, entonces sería salvo. Sí, gracias, hermanita. Preciosos versículos estos de Juan 1. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario?